Hola a todos, mi nombre es Carmen. Tengo 55 años y medio siglo de mi vida transcurrió en esa magnífica casa de piedra, pero con el alma cubierta de melancolía, en el sur de España vista desde fuera, mi vida era como una postal. Arquitectura con aire bávaro, muros de piedra, un amplio jardín, pero la realidad del interior no era diferente de una prisión. El arquitecto de este cautiverio que comenzó hace 20 años fue la partida de mi madre Marisol, quien abandonó este pueblo y a mí con una decisión egoísta, con una simple nota. En esa nota no había explicación ni despedida, solo una frase muy breve, escrita como si quisiera aliviar su conciencia. Necesito encontrarme a mí misma. Este abandono se convirtió en el mayor trauma de mi vida, que un niño sea abandonado por su madre. Esto no es solo una separación física, es una herida profunda y constantemente palpitante que se abrió en mi alma y que nunca cicatrizó. Esa herida creció con los años y absorbió toda la confianza en mí misma, toda la alegría que había dentro de mí. Durante 20 años, siempre permanecí como esa niña abandonada y sin amor. Esa fue mi mayor debilidad, mi mayor fragilidad. Después de que mi madre se fue, mi suegra doña Elena tomó el control de mi vida. Elena era una mujer fría, mesurada e implacable que aplastaba su entorno solo con su presencia, sin siquiera alzar la voz. Me trataba no como a una nuera, sino como a una sirvienta, como a una cautiva. Cada detalle de la casa tenía que cumplir con sus meticulosas y rígidas reglas. Ella me imponía su autoridad en cada oportunidad, diciendo: Carmen, tú solo viniste a esta casa como nuera. Yo pongo las reglas. Mi esposo Ricardo era la sombra de su madre. Un hombre sin alma, pasivo, indiferente, sin otro propósito que obtener la aprobación de su madre. Mi vida bajo la presión de estas dos mujeres, mi madre distante y egoísta, y mi suegra cercana y opresiva, consistía en humillación y silencio. Aunque la escritura de esta casa me había sido heredada por mi abuela, el terror psicológico establecido por Elena había arrebatado todo el poder legal de esa escritura de mis manos. Me sentía como una extraña en mi propia casa. Esa fría y tormentosa noche de martes, el sonido del viento afuera aumentaba aún más la melancolía dentro de mí. Era después de la cena, y todos estaban en ese silencio habitual y sofocante. Justo en ese momento, los fuertes y apresurados golpes en la puerta destrozaron toda la tensión del salón. El ruido que llegaba hizo que Elena murmurara con nerviosismo: ¿Quién puede ser este maleducado? Cuando abrí la puerta, en medio de la tormenta afuera estaba mi madre Marisol, a quien había buscado durante 20 años como un fantasma. Las arrugas en su rostro, el cansancio y el agotamiento. Pero detrás de toda esta miseria, aún permanecía esa mirada familiar, sin conciencia, y que ocultaba el engaño. Los años no habían podido cambiar su alma astuta. En ese momento todo mi cuerpo se congeló. 20 años de dolor dentro de mí, ira, odio y ese anhelo infantil que guardaba en lo más profundo, todos atacaron mi conciencia al mismo tiempo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo encontraste este lugar? Susurré. Mi voz apenas salía de mi garganta. Marisol se aferró al marco de la puerta con manos temblorosas. No me vas a dejar entrar, Carmen. Tengo mucho frío. Y, créeme, hay una razón muy importante, muy urgente por la que vine aquí. Justo en ese momento, Elena apareció detrás de mí. Lárgate de aquí, Marisol. No hay lugar en esta casa para gente como tú. La voz llena de odio de Elena chocaba con la debilidad de Marisol. Fue en ese momento cuando esa Carmen, siempre oprimida, tomó una decisión. Mi madre me había abandonado, sí, pero eso no significaba que permitiría que Elena me aplastara una vez más a través de mi dolor. Dejarla entrar no era perdonar un error de 20 años. Esto era solo la primera pequeña demostración de resistencia contra la autoridad de Elena. Entra, mamá, dije, bajo las miradas de asombro y furia de Elena. Cuando Marisol se sentó en el sillón frente a la chimenea, comenzó a actuar como si estuviera en una escena de película.
Las lágrimas se acumularon en sus ojos y se volvió hacia mí. Sé que no me perdonarás, pero debo decirte esto. Hay una sola razón por la que vine aquí. Me queda muy poco tiempo. Todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Una enfermedad terrible? Contraje una enfermedad terrible, Carmen, susurró Marisol. En etapa avanzada, los médicos me dieron unos meses, como máximo 6 meses de vida. Mi único deseo es pasar mis últimos días junto a mi hija, en mi hogar. El shock fue más fuerte que la ira. Echar a mi madre, a una mujer condenada a muerte. Mi conciencia no lo permitió. Quise creer en sus mentiras porque esta mentira me abría una puerta para perdonar a mi madre. Seguí mirándola. La tristeza en sus ojos, aunque falsa, era lo suficientemente real para mí en ese momento. La acepté en esta casa. Esto fue para mí tanto un alivio como el comienzo de un nuevo cautiverio. Sin embargo, a medida que pasaban los días, esa mujer oprimida dentro de mí comenzó a dar paso a una detective escéptica. La enfermedad de Marisol era extraña. Un día afirmaba que no podía respirar. Al día siguiente caminaba silenciosamente por la cocina por las noches. Lo más importante era que en lugar del tratamiento de su enfermedad, constantemente hacía preguntas sobre la casa. ¿Dónde está ese viejo baúl de mi abuela Carmen? Había documentos de escrituras y papeles antiguos de la familia, ¿recuerdas? Preguntó. Mentí. Lo tiramos, mamá. Estaba muy viejo. Una voz dentro de mí susurraba que no debía decirle dónde estaba ese baúl. Y luego llegó esa noche. Cuando me levanté para beber agua, la puerta de la habitación de Marisol estaba entreabierta y se escuchaban susurros desde dentro. Estaba hablando por teléfono, en español. Sí, la mentira funcionó. Carmen me dejó entrar. Pero no puedo encontrar la escritura. Recuerda, ese documento debe estar en nuestras manos. De lo contrario, la casa no pasará a nuestro nombre. Debemos ser rápidos. Lo que escuché fue un mazo que cayó sobre mi corazón. ¿La escritura? ¿Una mentira? ¿Todo esto era para robarme mi casa? Mi madre no solo me había abandonado, ahora también estaba tratando de echarme a la calle fingiendo estar muerta. Fue en ese momento cuando mi opresión de 55 años se convirtió en un gran poder. Esa noche, cuando me acosté en mi cama, ya no lloraba. En mi rostro había una expresión fría y decidida. Mi lucha había comenzado. Iba a exponer la mentira de mi madre y hacerle pagar el precio de 20 años de traición. Ya no era solo una nuera, era la única dueña de su casa. Ahora, escúchenme con mucha atención. A partir de este momento, la historia toma un giro muy extraño, y los secretos más importantes de la vida de Carmen se revelan uno tras otro. Estamos a punto de resolver el gran plan detrás de años de opresión. La lucha de Carmen contra el peligro de perder su famosa casa de piedra está llegando hasta un punto de inflexión. No se vayan. Esos susurros envenenados que escuché en la conversación telefónica de mi madre Marisol no significaban solo una traición para mí, sino la ruptura de una maldición de 20 años. Esa noche cuando volví a mi cama, ni lloré ni temblé. Todo ese dolor acumulado ahora se había convertido dentro de mí en una determinación fría y aguda. Esa Carmen oprimida, de voz apagada, se había ido. En su lugar había llegado una mujer decidida a defender su casa y su alma, sin miedo a nada. Ahora sabía que frente a mí no había una madre, sino una ladrona despiadada y sin conciencia que intentaba robar mi hogar. Mi nueva vida se había convertido en un juego de espionaje. Por las mañanas me acercaba a Marisol con un falso afecto preguntando, «Mamita, ¿estás mejor?», mientras en realidad observaba cada uno de sus movimientos como si fuera una sospechosa. Su embriaguez de victoria había hecho que dejara de vigilarme. Esto era una oportunidad invaluable para mí. Después de asegurarme de que todos en la casa estaban dormidos, me movía por las noches como una sombra. Cada crujido de esos viejos suelos de madera hacía retumbar mi corazón en mi caja torácica. Pero ya no era el miedo, sino la ira la que guiaba mis pasos. Mi primer objetivo era encontrar pruebas concretas del plan de estafa de Marisol.
Durante 3 largas noches de insomnio consecutivas, registré la habitación de Marisol de arriba a abajo, el interior de su maleta, los cajones de su mesita de noche, debajo de su almohada. No pude encontrar ni la más mínima prueba médica sobre su enfermedad. Informe del hospital, receta, nombre de un doctor. Absolutamente nada. Solo unas cuantas cajas de analgésicos simples y vitaminas. La mentira estaba completamente desnuda e indefensa. Esta situación fortaleció aún más mi determinación. Al final de la tercera noche, noté una cremallera oculta en el forro interior del viejo bolso de mano de Marisol, hecho de cuero grueso y desgastado. Cuando abrí la cremallera con manos temblorosas, salió de dentro un trozo de papel doblado y arrugado. Era una tarjeta de presentación cara, recién impresa y brillante. En ella, escrito con una fuente fría y oficial, había solo un nombre y un título. Elías Soto, especialista en derecho inmobiliario y de sucesiones debajo, un número de teléfono. Derecho inmobiliario y de sucesiones. ¿Qué tendría que hacer una mujer a punto de morir con un abogado? Esta era la tarjeta de un abogado contratado para robarme mi casa. Ahora el plan de mi madre ya no era solo un susurro, sino que había tomado forma con un nombre y un título concretos. Elías Soto. Grabé ese nombre en el rincón más profundo de mi mente. Justo cuando hice este descubrimiento, la inquietud de mi suegra, Elena, también se había vuelto insoportable. La presencia de Marisol en la casa y el interés afectuoso que yo le mostraba habían alterado su orden y sus nervios. Una tarde en la cocina vino hacia mí con un vaso en la mano. Su voz era más cortante que nunca. Carmen, ¿sabes qué porquerías está tramando esa mujer? Debemos deshacernos de ella. No vas a permitir que venda esta casa, ¿verdad? Ricardo se quedará sin techo sobre su cabeza. Este miedo de Elena abrió para mí una ventana de oportunidad inesperada. Me volví hacia ella. La determinación en mi rostro era una expresión a la que ella no estaba acostumbrada. Elena, dije, en mi voz no había ni un temblor ni respeto, solo una seriedad helada. Tiene razón, Marisol no está enferma y está tratando de robarnos la escritura de esta casa. Está colaborando con un abogado llamado Elías Soto. Si ella tiene éxito, debido a una cláusula en el testamento de mi abuela, la casa se irá. Y sí, Ricardo también se quedará sin casa. El nombre de Ricardo y la escritura de la casa. Estas dos palabras convirtieron instantáneamente todo el odio de Elena en un plan frío. La ira en su rostro se transformó rápidamente en una inteligencia aguda. Me vas a contar todo, Carmen. ¿Qué es eso del testamento? ¿Dónde se guarda esa escritura? Actuaremos juntas. Mi abogada, la señora Ruiz, es la mejor de este pueblo. Nos pondremos en contacto con ella de inmediato. Este era un capricho extraño del destino. Mi suegra, que me había oprimido durante 20 años, ahora estaba del mismo lado que yo para salvar mi casa. Esta alianza no se basaba ni en el amor ni en el respeto, solo en un enemigo común y un interés común. La señora Ruiz, nuestra abogada, fue inmediatamente informada de la situación por Elena. Después de escuchar el plan de Marisol, dijo por teléfono: «Esto es fraude legal y casa de herencias. Sin embargo, señora Carmen, debemos ver exactamente dónde está la escritura y esa pequeña cláusula en el testamento de su abuela. Esta es la clave de nuestra defensa». Con esta instrucción, mi punto de enfoque pasó de seguir a Marisol a ese baúl que mi abuela me había hecho jurar que guardaría hace 20 años. El baúl, mi abuela, en aquellos días en que todos en el pueblo cavaban la tumba del otro, cuando las peleas por herencias eran comunes, me había dicho solo a mí dónde estaba ese baúl. Incluso la persona en quien más confías te dará la espalda cuando se trate de una herencia, Carmen. El baúl está en el compartimento secreto detrás de la chimenea. No lo olvides. Esa noche, me arrodillé frente a la chimenea con una linterna, un destornillador y una gran determinación. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a desgarrar mi caja torácica. Encontré esa hendidura delgada, casi invisible entre los muros de piedra. Metí lentamente el destornillador en el agujero y lo giré. Con un sonido chirriante, una piedra en la pared se deslizó hacia atrás
y ese baúl de roble emergió lentamente de la oscuridad. La gruesa capa de polvo sobre el baúl mostraba que este secreto había estado oculto aquí durante años. Abrí el baúl. El olor a humedad y moho del interior llevaba el silencio de los años. Allí estaban los documentos de escritura, cartas antiguas y, lo más importante, ese testamento amarillento escrito de puño y letra de mi abuela Tomé, el testamento con manos temblorosas. A la tenue luz de la linterna, leí las líneas una por una, con gran atención. Mis ojos buscaban esa pequeña cláusula mortal que Elías Soto había mencionado. Ahí estaba, en la parte inferior de la página, esas dos oraciones selladas con la firma de mi abuela. La casa permanecerá en propiedad de mi nieta Carmen, no de mi hija Marisol. Sin embargo, esta casa volverá a mi hija Marisol, la verdadera propietaria de la herencia, en caso de que mi nieta Carmen abandone completamente el hogar por su propia voluntad, o rompa permanentemente los lazos familiares durante un periodo de más de 20 años. Todo mi cuerpo se heló. 20 años. Así que el abandono de mi madre, el hecho de que no se comunicara conmigo durante 20 años, todo era para activar esta maldita cláusula. Ella, huyendo durante 20 años, estaba afirmando que ella había roto mis lazos familiares. Ahora, al regresar, intentaría demostrar que ese abandono fue mi culpa. Todo el dolor que viví, toda la opresión, era parte de este plan siniestro. Mi madre no era solo una traidora, era una ladrona. Ya no era solo una víctima, era una guerrera que conocía toda la verdad. Sin embargo, hacia el final del testamento, había otra cláusula adicional pálida, escrita de puño y letra de mi abuela, que incluso un ojo cuidadoso tendría dificultad para notar. Esta cláusula contenía un secreto mucho más personal y devastador, completamente fuera del plan de Marisol. Mis ojos se quedaron atascados en esas líneas y mi corazón casi se detuvo. Y para que el derecho de herencia de Marisol caiga por completo, hay una condición adicional: la presentación de cualquier documento o prueba que revele la verdadera identidad del padre de Carmen y la posibilidad de que él reclame una parte de la herencia. ¿Qué significaba esto? ¿La verdadera identidad de mi padre? Siempre supe que mi padre se había casado con mi madre Marisol y había muerto joven en un accidente. Entonces, ¿por qué mi abuela había puesto tal condición? ¿Era esto para proteger a Marisol o era un castigo? Si la identidad de mi padre era diferente y él también tenía la posibilidad de reclamar una parte de la herencia, esto significaba que no solo era un asunto de escritura de la casa, sino que toda la base de mi vida estaba construida sobre una mentira. Mi madre no solo me había robado a mí, sino también la identidad de mi padre. Fue en ese momento cuando la historia dejó de ser solo una pelea por herencias. Esta era una búsqueda de identidad y origen. Mi opresión era el resultado de una vida cubierta con capas de mentiras. Ahora era el momento de quitar esas capas una por una. Ahora, escúchenme con mucha atención. A partir de este momento, la historia toma un giro aún más extraño, y los secretos más importantes de la vida de Carmen se revelan uno tras otro. Carmen tiene que hacer su último y más peligroso movimiento para salvar no solo su casa, sino también la identidad de su padre. Esa segunda cláusula secreta en el testamento de la abuela revelará la verdadera razón por la que Marisol está tan en pánico. No se vayan. Esa cláusula adicional pálida, escrita a mano al final del testamento de mi abuela, había destruido todas mis creencias hasta ese momento en el que pensaba que solo estaba viviendo una disputa de herencia. Para que el derecho de herencia de Marisol caiga por completo, hay una condición adicional: la presentación de cualquier documento o prueba que revele la verdadera identidad del padre de Carmen y la posibilidad de que él reclame una parte de la herencia. En ese momento, frente al baúl de roble, a la tenue luz de mi linterna, comprendí que el origen de mi opresión de 20 años no era solo el abandono. Mi madre Marisol no solo había robado mi hogar, sino que también me había robado toda mi identidad. Mi padre, ese hombre amoroso que me habían contado que murió joven en un accidente. ¿Todo eso era una mentira?
¿Por qué mi abuela había añadido una cláusula tan dura, tan personal para proteger esta casa? Esta cláusula revelaba el secreto más grande y profundo de Marisol. Mi venganza ya no era solo recuperar mi casa, sino encontrar mis verdaderas raíces. A la mañana siguiente me reuní en secreto con la señora Ruiz, la abogada de Elena. Cuando le mostré esa segunda cláusula impactante del testamento, incluso ella tuvo dificultades para mantener su sangre fría profesional. Se ajustó las gafas y la leyó una y otra vez. Señora Carmen, dijo, su voz temblaba con seriedad. Esta cláusula no es solo una condición legal, es un seguro familiar. Su abuela conocía muy bien el carácter de la señora Marisol. Ella sabía que intentaría un truco para superar la primera cláusula, la regla de los 20 años. Esta segunda cláusula es el arma definitiva que eliminará por completo el derecho de objeción de la señora Marisol. Si podemos encontrar ese documento o prueba mencionado, la señora Marisol no solo perderá la casa, sino también toda su reputación, y quedará legalmente con las manos atadas. La señora Ruiz señaló que con la apertura de este nuevo frente, nuestra estrategia debía cambiar. Primero usaremos a Elías Soto y la mentira de la enfermedad falsa, señora Carmen. Esto es un cebo para sentarlos a la mesa. El golpe real lo daremos con esta segunda cláusula. Por eso, ahora debe dedicar toda su energía a encontrar ese documento o prueba relacionado con la identidad de su padre. Esto es lo que más teme la señora Marisol. Después de esta reunión, comenzó mi nueva misión. Como una arqueóloga, buscar las huellas de mi verdadero padre entre las ruinas de mi propia vida. Concentré toda mi atención en los demás objetos que quedaban en el baúl. Cartas amarillentas, fotografías antiguas, los diarios de mi abuela. Los examiné todos. Marisol, al estar enfocada en encontrar los documentos de escritura, debía haber pasado por alto estos objetos personales. Después de días de investigación agotadora, en el fondo del baúl, encontré una pequeña caja pulida, envuelta en una gruesa tela de terciopelo, sellada con una flor seca de mi abuela. La caja se parecía a una caja de música que mi abuela me había dado de niña, pero estaba cerrada con llave. No había ninguna llave para abrirla. En desesperación busqué de nuevo cada rincón del interior del baúl. Mi mano golpeó un espacio vacío debajo del panel de madera en el fondo del baúl. Cuando lo forcé y lo abrí, salió de dentro una pequeña llave de latón oxidada, envuelta en un pedazo de tela húmeda y arrugada. Esta era la llave de la caja. Metí la llave en la cerradura de la caja y la giré. El sonido del clic era como si estuviera rompiendo las cadenas de 20 años. Cuando abrí la caja, solo salieron dos cosas. 1. Una fotografía de Marisol, tomada a principios de sus 20 años, en la que se veía extremadamente feliz, con un estado de ánimo muy diferente al de entonces. En el reverso de la fotografía solo había una fecha, 1968, Valencia, y un nombre garabateado al lado, R2. Un recibo de caja de seguridad pequeño, cuadrado, con el logo de un banco. Tenía una fecha, un número y el nombre de una ciudad. 1970, Madrid. Caja de seguridad. No, 407. Valencia. 1968. Madrid. 1970. Y solo una letra. R. Estas eran las claves de la puerta que se abría a mi pasado. La identidad de mi padre debía estar oculta dentro de esa caja de seguridad. Y el hecho de que esta caja estuviera en Madrid explicaba toda la historia de por qué Marisol se había mantenido alejada de mí durante 20 años. Quizás su huida no era solo para activar la cláusula del testamento, sino también para mantener alejada de mí esa caja de seguridad y el secreto que contenía. Este nuevo y gran secreto me alejó por un momento del plan actual de la falsa enfermedad de Marisol, pero no olvidé la advertencia de la señora Ruiz. Primero el cebo, luego el golpe. Intensifiqué la vigilancia para averiguar la próxima reunión que Marisol tendría con Elías Soto. Mientras tanto, la tensión en la casa había alcanzado su punto máximo. Elena era consciente de mi poder y ahora me trataba con respeto, pero Marisol seguía confiando en mi papel de hija afectuosa. Una tarde, Marisol salió de casa como de costumbre con la excusa de fisioterapia.
La seguí y la vi reunirse con Elías Soto en un café en las afueras del pequeño pueblo. Activé la grabadora de voz en mi teléfono y me escondí en una esquina grabando su conversación. Elías Soto hablaba con preocupación. Marisol, ¿qué estás haciendo? Llevas una semana sin traerme esa escritura. ¿Estás segura de que Carmen tiró ese baúl? Si la escritura se pierde, nuestra única carta será la regla de los 20 años. El tribunal tendrá dificultades al interpretar esa regla. Debes encontrar ese documento lo antes posible. Marisol susurró con nerviosismo. Cálmate, Elías. Carmen dice que tiró el baúl, pero no le creo. Esa chica es muy ingenua. Me dejó entrar, pero sus ojos ya no son como antes. Creo que sabe algo. Mi verdadero miedo es esa segunda cláusula en el testamento de mi abuela. Si encuentra algún documento relacionado con esa R, todo nuestro plan, sí, esa herencia tan grande se nos escapará completamente de las manos. Este es el secreto que he guardado durante años. Debemos hacer que Carmen firme la escritura antes de que encuentre ese documento. Esta grabación era la segunda prueba más valiosa para mí. La primera demostraba el plan de la enfermedad falsa. La segunda, y más importante, confirmaba la existencia de un documento relacionado con R que mostraba la verdadera identidad de mi padre. Escuchar cuánto miedo tenía. Marisol multiplicó mi deseo de venganza. Con la grabación en mi poder, llamé inmediatamente a la señora Ruiz. Marisol tiene miedo de un documento relacionado con la letra R, dije, y encontré un recibo de una caja de seguridad número 407 en Madrid. La señora Ruiz con emoción dijo, «Esto es increíble, señora Carmen. Esto debe contener la verdadera identidad de su padre y probablemente una prueba legal a su favor que eliminará completamente el derecho de herencia de la señora Marisol. Sin embargo, para abrir esa caja de seguridad se necesita una decisión legal o el permiso del propietario de la caja. No podemos abrir esa caja con prisa. Nuestro plan es el siguiente. En la mesa de confrontación, primero expondremos el plan de fraude de Elías Soto. Lo haremos entrar en pánico. Luego, mostrando el recibo con la letra R, revelaremos su verdadero secreto y lo acorralaremos en un rincón sin retorno. En ese momento, o dejará la casa y se irá, o causará que se revele el secreto dentro de la caja de seguridad. Ya no luchaba solo por venganza, sino también por mi propia identidad. La escritura de la casa era el símbolo de mi libertad, pero la identidad de mi padre era la reunificación de mi alma rota. Había llegado el momento de la batalla. Mi silencio de 20 años era la última calma antes de la tormenta. Ahora, escúchenme con mucha atención. A partir de este momento, la historia alcanza su punto culminante. Carmen, con los dos grandes secretos en su poder, está a punto de confrontar a su madre Marisol y al corrupto abogado Elías Soto en la mesa del comedor de esa famosa casa de piedra donde se vivirá el mayor drama, frente a todos. Todas las mentiras se revelarán con la reacción que Marisol dará ante estos dos secretos. No se vayan. Los dos grandes secretos en manos de Carmen, la enfermedad falsa y el plan de fraude de Elías Soto, junto con el misterio de R relacionado con la identidad de su padre, ahora eran bombas y había llegado el momento de detonarlas. Con la abogada señora Ruiz, determinamos nuestra estrategia final. La confrontación debía ser pública. Acorralaríamos a Marisol y Elías Soto en la casa. Primero daríamos el golpe inicial con el fraude legal más superficial, la enfermedad falsa, y luego daríamos el golpe final, revelando el secreto de R. Le dije a Marisol que, debido a tu enfermedad, quería que la familia se reuniera una última vez para apoyarte. Ella vio esta invitación como una oportunidad para hacer que todos los familiares firmaran el documento de transferencia de la escritura a su nombre. Insistí en que Elías Soto también estuviera en la mesa como asesor legal. Marisol estaba tan segura de su victoria que aceptó fácilmente esta condición. Sin embargo, esta mesa no sería su mesa de victoria, sino el estrado donde sería condenada. Esa noche, la mesa del comedor de la gran casa de piedra estaba más tensa y más fría que nunca.
Las luces de las velas temblaban. El viento afuera golpeaba las ventanas. En la mesa estaban sentados Marisol, Elías Soto, Elena, Ricardo y algunos familiares curiosos. Elena estaba helada como siempre, pero en sus ojos había una espera tensa que había reemplazado el odio que sentía hacia mí. Ricardo estaba muy lejos de entender lo que estaba sucediendo y se movía inquieto. Marisol, por su parte, estaba sentada con esa expresión falsa, triste y de víctima en su rostro, lanzando ocasionalmente miradas a Elías Soto que prometían victoria. Elías Soto trataba de ocultar su nerviosismo, pero constantemente se secaba las palmas sudorosas debajo de la mesa. Las comidas terminaron. Los platos fueron recogidos. Había llegado ese momento, el momento en que terminaría mi opresión de 55 años, el momento en que se revelaría la mentira de 20 años. Me levanté lentamente de mi silla. Todas las miradas se volvieron desde Marisol, que estaba a la cabecera de la mesa, hacia la esquina donde yo me encontraba. Gracias, mamá, dije. Mi voz era más clara y fuerte de lo que se había escuchado en esta casa en 20 años. Gracias por reunirnos a todos. Esta noche pensamos que era tu cena de despedida. Sin embargo, esta es la cena del comienzo de una nueva era en mi vida, de la verdad y la libertad. La tristeza falsa en el rostro de Marisol se borró instantáneamente. En sus ojos brilló una ira mezclada con pánico. Carmen, ¿qué tonterías estás diciendo? Estoy enferma. Ricardo saltó de la mesa. Carmen, no puedes hablar así de mi madre. Ella está enferma. Carmen ignoró completamente a Ricardo y a los demás familiares. Fijó sus ojos solo en Marisol. Ricardo, mi querido esposo, lamentablemente te mintieron. Y mi querida mamita. Marisol, intentaste usar el dolor de tu abandono de 20 años una vez más, explotando mi compasión. Todas esas toses, esa debilidad, esas miradas tristes. Todo era una actuación. Marisol se levantó con furia. Estás mintiendo. Te has vuelto loca. No me he vuelto loca, dije. Pero tú hiciste un trato con un abogado para robar la escritura de esta casa. Arrojé la tarjeta de presentación de Elías Soto al centro de la mesa. La tarjeta brilló a la luz de las velas. Elías Soto, especialista en derecho inmobiliario y de sucesiones. ¿Por qué se reuniría una mujer a punto de morir con un abogado, Marisol? Si esta es una cena de despedida, ¿por qué está este caballero aquí? Elías Soto forzó una sonrisa. Señora Carmen, yo solo asesoro en temas de herencia. No, no lo hace. Dije, la determinación en mi voz era como una espada. Usted, junto con mi madre, montó un fraude para usar esa regla de los 20 años en el testamento de mi abuela. Mi madre, al huir de mí durante 20 años, intentó afirmar que yo había roto los lazos familiares y ahora, al regresar con una enfermedad falsa, quiso completar el proceso legal. Marisol estaba completamente acorralada. No tienes pruebas. Estás tratando de manchar mi inocencia. Fue en ese momento cuando llegó el primer y más agudo golpe. De la pequeña mesa auxiliar junto a la mesa del comedor, tomé el teléfono con el que había grabado en secreto, presioné el botón. En el silencio del salón resonó su propia voz. Esta era la grabación que había hecho frente a la oficina de Elías Soto, con la confesión de Marisol sobre la enfermedad falsa y su preocupación por la escritura. Voz de Elías Soto. Marisol, ¿qué estás haciendo? Llevas una semana sin traerme esa escritura. ¿Estás segura de que Carmen tiró ese baúl? Si la escritura se pierde, nuestra única carta será la regla de los 20 años. Voz de Marisol. Cálmate, Elías. Carmen dice que tiró el baúl, pero no le creo. Esa chica es muy ingenua. Me dejó entrar, pero sus ojos ya no son como antes. Cuando terminó la grabación, el único sonido que se escuchaba en el salón era la respiración jadeante que salía del pecho de Marisol. Su rostro estaba completamente ceniciento. Los familiares, Ricardo, incluso Elena estaban horrorizados ante la magnitud de esta traición. Elías Soto se levantó de su asiento con pánico. Esta es una prueba ilegal. No es válida. Justo en ese momento la puerta se abrió y la abogada de Elena,
La señora Ruiz entró con documentos oficiales en la mano. Ya era el momento de la defensa legal. La señora Ruiz volviéndose hacia Elías Soto, su voz clara y cortante. Señor Soto, el tribunal apreciará la validez de la prueba. Sin embargo, podemos demostrar que la base legal de este fraude ya se ha derrumbado. Dejó una copia certificada del testamento de mi abuela en la mesa y leyó la cláusula más crítica. Luego se volvió hacia Carmen. Todo el plan de la señora Marisol era demostrar que la señora Carmen había roto permanentemente los lazos familiares. Sin embargo, la señora Carmen, creyendo en la enfermedad falsa de su madre que le hizo la mayor traición, la aceptó en su casa, cuidó de ella, le dio de comer y estuvo a su lado. Esta acción es legalmente la prueba más concreta de que los lazos familiares no se rompieron permanentemente. La compasión de la señora Carmen ha invalidado su fraude legal. El primer golpe se había dado con precisión total. En el rostro de Marisol y Elías Soto había una expresión amarga de derrota y vergüenza. No podrían obtener la escritura a través de esa regla de los 20 años. Sus mentiras y fraudes habían sido expuestos ante toda la familia. Sin embargo, Marisol todavía estaba de pie con toda su codicia. Sus ojos todavía parpadeaban con la esperanza de ocultar algo y de que la segunda parte de su plan permaneciera en secreto. En ese momento, Carmen interrumpió a la señora Ruiz. Aún no había terminado. Marisol no podría irse de esta casa sin derramar también el último secreto de su corazón. Carmen metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña llave de latón oxidada. Esa llave era la llave de la caja de seguridad 407 en Madrid. Cometiste un error, mamá, dije. Pensaste que solo intentaba robarte mi casa, pero mi madre no solo me robó mi casa, sino también toda mi identidad. Mientras Carmen se acercaba a Marisol, dejó la llave en su mano en el centro de la mesa, junto a la tarjeta de presentación de Elías Soto. Cuando los ojos de Marisol se fijaron en la llave, la última migaja de esperanza en su rostro también se apagó por completo. Marisol, dije, en mi voz no había resentimiento ni ira, solo una fría realidad. En el testamento de mi abuela había otra cláusula adicional para que el derecho de herencia cayera completamente. El documento que prueba la verdadera identidad de mi padre. Te escuché cuando hablabas con Elías Soto. Tenías miedo de un documento relacionado con R. Me mentiste sobre mi padre que murió joven. Esa llave pertenece a una caja de seguridad en Madrid. Sabes lo que hay dentro. Cuando abra esa caja de seguridad, no solo revelaré la escritura de la casa, sino también tu mayor y más profundo secreto. Todo el cuerpo de Marisol comenzó a temblar. La primera derrota, la escritura, la había avergonzado. Pero este segundo golpe, la identidad del padre, la derrumbó por completo. En ese momento entendí que la identidad de mi padre valía más que esta casa, más que toda la herencia. Ese secreto amenazaba toda la vida de Marisol. Ahora, escúchenme con mucha atención. La historia ha dejado de ser solo una pelea por herencias. Esto se ha convertido en una búsqueda de identidad y origen. ¿Qué hará Marisol ante este último golpe? La identidad del padre cambiará más la vida de quién. ¿Qué verdad esconde la caja de seguridad en Madrid? El secreto de quién es el padre de Carmen cambiará a toda la familia para siempre. No se vayan. Esa noche, en la mesa de confrontación, cuando la llave de R fue dejada sobre la mesa, todos los mecanismos de defensa de mi madre Marisol se derrumbaron por completo. Mientras salía de la casa junto con Elías Soto, su rostro no solo mostraba derrota, sino un profundo miedo y pánico. Sin embargo, justo cuando salía por la puerta, Marisol hizo un último movimiento. Sus ojos se fijaron en mí. Su voz era un susurro ronco. No abras esa caja de seguridad, Carmen. Ese secreto no es solo la escritura. Si descubres quién es R, esta casa será tu tumba. En esa caja de seguridad hay una verdad que quería protegerte de conocer. ¿Eran estas palabras una simple amenaza o era la última desesperación de una madre? Ya no me importaba. Como todo lo que me había dicho durante toda mi vida era una mentira, tenía que encontrar con mis propias manos la verdad que yacía bajo esta última advertencia. El cierre de esa puerta no era solo la partida de Marisol,
sino el comienzo de mi liberación definitiva de 20 años de cautiverio. La única persona que rompió el silencio fue Ricardo, mi esposo, que se encerró en su habitación después de la confrontación. Apareció frente a mí en la cocina a la mañana siguiente. Por primera vez en nuestros 20 años de matrimonio, me habló mirándome a los ojos. Carmen, dijo, la traición de mi madre y mi indiferencia durante años. No fui un esposo digno ni para ti ni para esta casa. Mi madre, Elena, siempre me atemorizó, y yo solo elegí vivir bajo su sombra. No tengo ni la mitad de tu fuerza. Tú necesitas quedarte en esta casa y defender esta casa y a ti misma. Nuestro matrimonio ha sido una mentira durante mucho tiempo. Debo irme. Esta confesión inesperada de Ricardo no me hizo sentir ni ira ni odio, solo una profunda compasión. Detrás de esa indiferencia de 20 años había un hombre oprimido y cobarde. Su decisión de irse fue una declaración de libertad para mí. Nuestro matrimonio terminó efectivamente ese día con respeto mutuo y tranquilidad. Mi suegra Elena, por su parte, ahora me obedecía completamente. Su autoridad estaba destrozada. Solo me dijo esto: Carmen, te hice injusticias durante toda tu vida, pero tú eres la única persona que merece esta casa. Abre esa caja de seguridad y aprende ese secreto. Pase lo que pase, yo me quedaré en esta casa y te apoyaré. Ahora tú eres la única dueña de esta casa. Esta rendición de Elena fue para mí una victoria mucho mayor que expulsar a Marisol. Después de todo este drama personal, mi punto de enfoque era completamente Madrid y la caja de seguridad, 407. Me reuní de inmediato con la abogada señora Ruiz. La señora Ruiz, utilizando la segunda cláusula del testamento y el recibo de la caja de seguridad, investigó las formas legales de obtener permiso para acceder a la caja. Debido a la urgencia de la situación y esa condición especial en el testamento, el proceso legal avanzó rápidamente. La señora Ruiz logró obtener del tribunal una decisión de que la caja podía abrirse con una búsqueda de inspección legal. Ya era hora de partir. El viaje en tren a Madrid fue para mí un ritual de purificación. Durante 20 años había vivido oprimida, en silencio y en el papel de víctima. Ahora era una mujer decidida, que iba tras su propia identidad. Los paisajes españoles que pasaban rápidamente por la ventana reflejaban los paisajes emocionales dentro de mí. Ira, miedo, emoción y, lo más importante, una gran incertidumbre. La advertencia de Marisol no salía de mi mente. Esta casa será tu tumba. Era la identidad de mi padre un secreto mucho más profundo que la escritura de esta casa. Cuando llegamos a Madrid, la ciudad era mucho más grande y compleja que mi lúgubre casa de piedra. A la mañana siguiente, la señora Ruiz y yo, sosteniendo la decisión del tribunal en nuestras manos, caminamos hacia el sótano de un gran banco. En ese momento faltaban solo unos minutos para el descubrimiento más importante de mi vida. Bajo la supervisión del empleado del banco y de la señora Ruiz, metí la llave de latón oxidada en la cerradura de la caja de seguridad número 407. La llave tintineó rompiendo un silencio de 20 años y la cerradura se abrió. Mi corazón golpeaba mi caja torácica, me faltaba el aire. Cuando se abrió la caja de seguridad, lo único que había dentro era un antiguo archivo de cuero sellado con un grueso sello rojo oscuro. Tomé el archivo con manos temblorosas. La señora Ruiz susurró: Ábralo, señora Carmen. Dentro del archivo había 3 documentos. 1. Un certificado de registro civil. Este documento revelaba oficialmente la identidad de mi verdadero padre, Ramón Valero. Ahí estaba esa R. Ramón Valero no tenía el apellido de mi familia conocida. Además, decía que mi padre no había muerto joven como afirmaba Marisol, sino que, por el contrario, había vivido durante años como un abogado exitoso a 500 kilómetros de mi casa y había fallecido hace solo 2 años. Mi padre no había muerto, había sido ocultado de mí. 2. Un testamento privado. Este era el testamento privado de Ramón Valero, mi verdadero padre, escrito de su puño y letra y certificado por notario, que eclipsaba incluso el testamento de mi abuela.
Este testamento excluía completamente a Marisol de su herencia y dejaba todos sus bienes a su única heredera, su hija Carmen. Y el detalle más sorprendente, Ramón Valero, debido a una gran injusticia que Marisol le había hecho, había transferido secretamente la escritura de la casa de mi abuela a nombre de Carmen con su conocimiento legal. Cuando mi abuela me dejó la casa, en realidad había utilizado el apoyo legal de Ramón Valero. Es decir, la escritura de la casa se me había asegurado 2 veces con 2 casos legales separados. 3. Carta de Ramón Valero. La última y más devastadora pieza. Era una carta sin fecha que mi padre me había escrito. La carta revelaba una traición horrible que Marisol había cometido. Querida Carmen, tu madre Marisol se negó a renunciar a esta casa. Ella me amenazó para que me separara de ti. Tu abuela, aunque yo era un viejo rival suyo, ambos sabíamos que Marisol solo te usaría por la escritura. Me pidió que te abandonara. De lo contrario, transferiría la escritura a su nombre. Para que no te hicieran daño, hice un trato secreto con tu abuela. Mientras ella escribía su testamento, yo preparé esta caja de seguridad para protegerte. Marisol conocía la existencia de esta caja, pero no sabía lo que había dentro. Lo sé, te abandoné. Pero mi único propósito era que algún día, cuando ganaras tu libertad, obtuvieras tanto esta casa como tu identidad. Inicié el proceso legal para que la escritura se transfiriera a tu nombre. Ahora eres libre, Carmen. Tu padre te pide perdón. R. En ese momento, todo mi cuerpo comenzó a temblar. La traición de mi madre era mucho mayor de lo que pensaba. Ella no solo me había abandonado, sino que también había robado la vida de mi padre. Mi padre, para protegerme, había colaborado secretamente con mi abuela y se había visto obligado a parecer que me había abandonado. Mi dolor de 20 años había dejado de ser una historia de traición para convertirse en una historia de sacrificio increíble. Carmen ya no era solo una mujer que exponía mentiras, era la única heredera de una herencia extraordinaria y un secreto increíble. Lo que salió de esa caja de seguridad no solo cambió la casa, sino todo mi futuro. La tumba con la que Marisol amenazaba era en realidad este secreto mismo. Ese secreto enterraría el pasado de Marisol, no el mío. Ahora, escúchenme con mucha atención. La historia ha dejado de ser solo una pelea por herencias. Esto se ha convertido en una búsqueda de identidad y origen. Carmen tiene que hacer su último y más peligroso movimiento para salvar no solo su casa, sino también la identidad de su padre. Esa segunda cláusula secreta en el testamento de la abuela revelará la verdadera razón por la que Marisol está tan en pánico. No se vayan. Esos 3 documentos que salieron de la caja de seguridad 407 en Madrid, pertenecientes a mi padre Ramón Valero, el certificado de registro civil, el testamento de herencia y la carta, no solo habían revelado un montón de secretos, sino una verdad que sacudía los cimientos de todo mi dolor y opresión de 20 años. Mi madre Marisol no solo había mentido, sino que también me había robado la vida de mi padre. Ramón Valero, por su parte, para protegerme, había tenido que hacer el mayor sacrificio y parecer que había renunciado a mí. Ya no era solo una nuera oprimida, era la única heredera de una herencia extraordinaria, especialmente de una herencia de amor y sacrificio increíbles. La señora Ruiz estaba embriagada de victoria con los documentos en su mano. Señora Carmen, dijo al regresar de Madrid, estos documentos no solo refutan la reclamación de la escritura de la señora Marisol, el testamento de Ramón Valero y el arreglo legal que hizo con su abuela han asegurado legalmente con 2 leyes separadas que la escritura de esta casa le pertenece a usted. El derecho de herencia de la señora Marisol ha caído completamente con la segunda cláusula del testamento de su abuela, el documento que revela al padre. Además, la herencia que dejó su padre Ramón Valero será un seguro eterno contra ella. Cuando regresamos al pueblo, Carmen ya estaba lista para reclamar no solo su casa, sino toda su vida. Nuestra primera tarea fue iniciar oficialmente el proceso legal.
La señora Ruiz solicitó al tribunal con el testamento de Ramón Valero y el certificado de registro civil que demostraba que yo era su hija legítima. El caso se resolvió sorprendentemente rápido. La presentación de esa maldita segunda cláusula en el testamento de mi abuela, el documento que revelaba al padre, eliminó todo el derecho de objeción de Marisol. La escritura de la gran casa de piedra ahora estaba, legal y moralmente, incuestionablemente bajo la propiedad de Carmen. Cuando Marisol y Elías Soto se enteraron de esta derrota final, no pudieron hacer ningún movimiento legal. En contra Elías Soto, no quiso poner en peligro su propia carrera, ya que el plan de enfermedad falsa y fraude legal de su cliente había sido expuesto, y se retiró del caso Marisol. Por su parte, con toda su codicia destrozada, con su plan de 20 años arruinado, dejó el pueblo en silencio. A ella, a través de la señora Ruiz, solo le envié una notificación de advertencia. Conozco el testamento de Ramón Valero. No te pongas nunca más en contacto conmigo. De lo contrario, reabriré todos los casos que mi padre abrió contra ti por ganancias ilícitas y amenazas. La respuesta de Marisol fue solo silencio. Ella ya ni siquiera era una sombra en mi vida. Ahora era el turno de ajustar cuentas con las otras dos figuras de mi vida. La despedida de Ricardo. Ricardo luchaba con la vergüenza de su propia pasividad ante la traición expuesta de Marisol y mi poder. Cuando regresé de Madrid, había empacado su maleta y estaba a punto de irse. Cuando vino hacia mí, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Estoy orgulloso de ti, Carmen, tú. Como siempre, tenías razón. No tengo la fuerza para quedarme en esta casa, a tu lado. Debo construir mi propia vida en otro lugar. Estas palabras fueron el fin de su desalmada existencia de 20 años, y para mí, el final definitivo de mi matrimonio de formalidad de 20 años. Nos divorciamos con respeto mutuo y en tranquilidad. La partida de Ricardo no me dejó ni tristeza ni odio. Solo sentí la paz que trae el levantamiento completo de una carga de 20 años. La rendición de Elena. Mi suegra Elena, por su parte, ahora había cambiado completamente. Su voz autoritaria se había apagado, su postura dura se había suavizado. La traición que Marisol había cometido también le había dado una gran lección. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la chimenea, vino hacia mí. Carmen, dijo, su voz temblaba. Me quedaré en esta casa, si me lo permites, pero ya no son mis reglas, sino las tuyas las que cuentan. Tú eres la única y verdadera dueña de esta casa. Tu poder es más grande que toda la autoridad que construí durante años. Elena, por primera vez en su vida, se estaba rindiendo voluntariamente. Esta rendición fue para mí la victoria final de la guerra psicológica de 20 años. La miré. No había ni perdón ni deseo de venganza. Solo una aceptación fría. Puede quedarse, Elena. Pero en esta casa ya no hay lugar para mentiras y presiones. Solo hay libertad. Después de esta gran limpieza, le tocó el turno a la casa misma. El renacimiento de mi alma iba a progresar en paralelo con la transformación física de la casa. Mi primera tarea fue quitar esa mesa de comedor oscura de mármol. En su lugar puse una mesa más luminosa y de madera con la que siempre había soñado. El retrato autoritario de Elena sobre la chimenea fue reemplazado por una fotografía de juventud de Ramón Valero. Los viejos y lúgubres muebles fueron reemplazados por colores luminosos y objetos personales que reflejaban mi espíritu libre. La casa, lentamente, estaba pasando de ser mi refugio a convertirse en mi reino. Y luego, comencé el proyecto más importante de mi vida, el canal de video, llamado Los Secretos de Carmen. Ya tenía 56 años. Mi historia tenía que inspirar a mujeres oprimidas, bajo presión, silenciadas como yo. Mi primer video en el canal fue mi propia historia. 20 años de abandono, la mentira de la enfermedad falsa, el fraude de Elías Soto, la presión de Elena, la pasividad de Ricardo. Y lo más importante, el secreto del sacrificio de mi padre Ramón. Al final de cada historia, siempre daba el mismo mensaje a los espectadores. Si se sienten oprimidas, levántense.
Su poder está oculto dentro de sus dolores. Encuéntrenlo y úsenlo. Sin importar cuáles sean las Marisoles, las Helenas y los Ricardos en su vida, el poder dentro de ustedes es más grande que todas sus mentiras y presiones. Tomen esa ira, conviértanla en un escudo y luchen. Mi historia es la prueba de que esto es posible. Carmen ya no era solo una mujer que había permanecido en silencio durante 20 años. Se había convertido en la voz de miles de mujeres. En sus ojos todavía había rastros del viejo dolor, pero ahora brillaban. No estaba bajo la sombra de nadie. No necesitaba el permiso de nadie. Era la única dueña de su propia vida y de esta casa de piedra. Mi madre, Marisol, quien me había hecho la mayor traición, irónicamente también me había dado la lección más valiosa. El precio de la libertad es alto, pero tienes que ganarla tú misma. La herencia de mi padre Ramón no solo me dejó seguridad material, principalmente me dejó una identidad y un amor tejidos con sacrificio. Recuerden, la escritura más valiosa en esta vida es su propia libertad. Y Carmen había recuperado esa escritura con sangre, lágrimas y una gran determinación, queridos espectadores. Nuestra historia de hoy termina aquí, pero la voz de Carmen ahora está dando esperanza a miles de mujeres. Pero antes de que termine el video, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué habrían hecho ustedes si estuvieran en mi lugar? Por favor, indíquenlo en los comentarios. Los leo todos. Además, si esta historia les inspiró, no olviden dar me gusta y suscribirse al canal mañana. Estaré frente a ustedes con otra historia increíble. Los amo